Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad. Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Sean bienvenidos a una emisión más de su programa SimiChat. Pues seguimos transmitiendo en vivo desde nuestras casitas para la cabina de farmacias de Similares, y en atrás de los controles está nuestro querido amigo Pedro, quien junto a nuestra compañera Marlene hacen posible la maravilla de la ingeniería para que podamos llegar hasta sus pantallas. Por supuesto, también mandamos un afectuoso saludo a todos nuestros amigos de comunicación social y, por supuesto, también, y no menos importante, a todo el equipo de Centro CIME de Salud Emocional, que hacemos posible que lleguemos a sus casas con estos temas de mucho interés y de mucha relevancia para ustedes. Pues me presento, soy el psicólogo Luis García y hoy estoy muy contento y complacido de presentar a la psicóloga Marisol Montoya. Ella también es psicóloga del Centro CIME de Salud Emocional y pues bueno, juntos damos y brindamos orientación y apoyo psicológico las 24 horas del día, todo el año. Marisol, bienvenida nuevamente a tu programa Simichat. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Luis, por este espacio y también saludos a mis compañeros de Centro CIMI de Salud Emocional, que son la fuerza de la salud mental en México. Muchas gracias por la invitación. No, pues gracias a ti y también gracias porque la vez pasada también estuviste de bote pronto hablando justamente de un tema muy similar, pero ahora vamos a enfocarlo en la adolescencia, que pues es una etapa de vida importante, ¿no? Y vamos a estar hablando sobre depresión en la adolescencia. Pero, ¿qué te parece, Marisol, si antes de empezar nos recuerdas un poco cómo pueden contactarse nuestros siminautas, quienes quieran recibir apoyo, asesoría psicológica, incluso pues algún adolescente que ahora pueda vernos, o un papá que puede estar viéndonos y que te encuentre foquitos rojos en sus adolescentes, que se pueda contactar con nosotros? Claro que sí, pues tenemos diferentes canales de comunicación. Uno de ellos pues es la llamada telefónica. Nos pueden contactar al 800-911-3232. También por correo electrónico. Nos pueden mandar también un mensaje por WhatsApp o por Messenger. Nos pueden buscar como Centro CIMI de Salud Emocional por Facebook. Estamos las 24 horas, los 365 días del año para servirles. Claro, y recuerden también que tenemos la opción de línea morada, al mismo número, Ajá. solamente la opción 8, para atención a mujeres que están sufriendo o están siendo víctimas de algún tipo de violencia, ¿no? Ahí está la opción. Sí. Como siempre lo decimos, solamente tengan un poquito de paciencia. La verdad es que ya no solamente estamos atendiendo a nivel nacional, que ya es mucho, sino ya también nos están escribiendo de otros países porque pues han enterado nuestro servicio y la calidad del mismo, y entonces pues de repente tenemos como mucha demanda de servicio, pero tenga la certeza y la seguridad de que siempre algún psicólogo le va a responder y por supuesto también que le pueda dar un seguimiento. También, insisto, un poquito de paciencia. Pues Marisol, siempre se nos va el tiempo bien rápido, entonces entremos en materia porque de repente no nos alcanza para hablar de todo lo que tenemos que decir. ¿Qué te parece si vamos desglosando un poquito sobre qué es la depresión, cuáles son sus síntomas y irlos aterrizando ya como tal a los adolescentes, si sienten y viven lo mismo, si podemos identificar como las mismas señales de alarma, los mismos foquitos rojos y demás? Entonces, para empezar, ¿qué entendemos por depresión?
Bueno, pues hay diferentes definiciones, ¿no? Pero es importante, bueno, retomo lo que comenta la Organización Mundial de la Salud, ¿no? La depresión es un trastorno mental y aquí siempre les comento que es importante diferenciar entre lo que es depresión y lo que es tristeza, ¿no? Tristeza profunda. Porque, bueno, la depresión es justo como lo dije, es un trastorno mental, es decir, las emociones van evolucionando. Las emociones aflictivas eh, tienen un mensaje importante para nosotros, pero si no contamos con buenas estrategias de afrontamiento, pues las emociones van evolucionando, ¿no? Desde una emoción a un estado de ánimo, a un rasgo de personalidad, hasta convertirse en un trastorno justo. ¿Qué lo hace diferente la tristeza a un trastorno mental como es la depresión? Pues el tiempo y el motivo, ¿no? Por ejemplo, puedo perder a un ser querido y puedo sentirme triste. El adolescente puede sentirse triste, pero no necesariamente estamos hablando de depresión, Ok. ¿no? Entonces, me parece que es importante pues hacer esta acotación de lo que es la depresión y lo que es la tristeza. No sé, el día de hoy tuvo un mal día en la escuela y se sintió triste, ¿no? A lo mejor tuvo una discusión con un compañerito y se sintió triste, o un maestro en la escuela le llamó la atención y se sintió un poco triste, pero eso pasará a través de los días. Sin embargo, la depresión puede ser inclusive hasta incapacitante y por supuesto que los síntomas pues son diferentes totalmente, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando hablamos de depresión, como ya decía, la depresión puede ser incapacitante porque puedo sentirme fatigado casi todo el día, puedo tener justamente sentirme triste gran parte del día o todos los días por mucho tiempo, estoy hablando de meses, por ejemplo. Puedo tener trastornos del sueño, puedo dormir mucho o insomnio, ¿no? Mm, Disminución en la capacidad para poderse concentrar. Por ejemplo, puedo darme cuenta que el adolescente está teniendo pues malas notas en la escuela o rendimiento escolar, ¿no? Ya no se concentra como antes o le está costando trabajo, tiene esta incapacidad de poder tener el mismo rendimiento escolar que antes, ¿no? Hablamos también de sentimientos de desesperanza. Cuando una persona está deprimida, pues hay una mala percepción de mí mismo, de la situación por la que estoy pasando, de que las cosas pueden mejorar. Es decir, hay esa sensación de desesperanza, ¿no? Va acompañado en muchas ocasiones de pensamientos suicidas o incluso mismo de intentos. Y bueno, pues anhedonía, que es la incapacidad por sentir placer, ¿no? El adolescente, por ejemplo, puede ya no sentir placer si antes iba a realizar ejercicio, puede ya no sentir placer por realizar ejercicio, estar con sus compañeros, la misma interacción con la misma familia, ¿no? Que esto a veces es un poco, pues digamos que los adolescentes en esta etapa buscan autonomía mm, y buscan independencia, ¿cierto? Entonces, a veces, pues, bueno, es importante tener un buen diagnóstico de la depresión en los adolescentes porque muchas veces se puede confundir con la misma etapa de desarrollo, ¿no? En la vida de los seres humanos hay dos tipos de crisis, las crisis de desarrollo y las crisis circunstanciales. Y ya por sí mismo un adolescente tiene crisis de desarrollo, bueno, está en una crisis de mm, desarrollo que es pasar de la niñez a la adolescencia y hay muchos cambios a nivel biológico, psicológico, espirituales, etcétera. Pero las crisis circunstanciales tienen que ver justamente con los problemas a la mejor o los desafíos de la vida cotidiana, ¿no? mm, De las personas, de los adolescentes en este caso. Entonces, bueno, pues se enfrentan la dificultad está justamente en la identificación si es depresión o no, porque hay algunos rasgos, bueno, hay algunos síntomas que son propios de la etapa de la adolescencia, ¿no? Pero no necesariamente tiene que ver con alguna sintomatología depresiva, por ejemplo. claro. Oye, qué interesante esto que comentas desde el inicio, hacer esta diferencia entre depresión y tristeza, porque creo que también hay conceptos que de repente se ponen como de moda, ¿no? Se vuelven muy populares en su momento, el TDA, la bipolaridad, ¿no? También el autismo también, ¿no?
Y la depresión creo que fue en su momento también un tema que se popularizó mucho y creo que se tiende a utilizar de una manera equivocada. Y también mencionas algo bien importante, ¿cómo diferenciar los síntomas propios de la depresión con características o conductas propias de la edad? A lo mejor ya nos dijiste ahorita como ciertos síntomas, pero como papá, que yo creo que los papás tenemos antenas, ¿no? Identificamos qué pasa con nuestros hijos, pero ¿cómo identificar? ¿Cómo saber que no está en su cuarto queriendo evadir a la familia porque todos le caen gordos en ese momento, o que está deprimido, ¿no? Sí. O cómo identificar que no está socializando a lo mejor porque está deprimido y no porque el mundo está contra él, ¿no? Casos así, ¿cómo como papás, cómo identificar esas tesituras para encender nuestros foquitos de alarma? Sí, pues justamente como acabamos de describir los síntomas de la depresión, pues a veces, bueno, es importante estar atento al comportamiento, ¿no? Muy importante, en alguna ocasión, por ejemplo, conocí a un adolescente que se la pasaba en la escuela de 9 de la mañana a 6 de la tarde, cuando él salía a las 2 de la tarde, ¿no? Pues no, pues bueno, uno se podía percatar que era un chico que a lo mejor sus papás podrían ser un poco negligentes, ¿no? En cuanto a la atención, porque ni siquiera al colegio pasaban por él ellos mismos, ¿no? Sino Mm, mandaban a alguien. Pero el chico tenía, por ejemplo, lesiones en las muñecas, ¿no? Eso es una alerta, ¿no? Es decir, estar atento a su comportamiento, por ejemplo, también que no quiere ir a la escuela, ¿no? Este, que no quiera realizar actividades como ya lo comenté, como las que antes hacía, ¿no? Sí, los adolescentes son muy dicotómicos y justo es un desafío poder identificar porque si tú les preguntas cómo están, te contestan bien. ¿Quieres mm, comer? Sí. ¿Quieres ir? No, ¿no? Es difícil. En los adolescentes, más que decir, es justamente estar observando su comportamiento y son de hacer. Los que nos dedicamos a la parte profesional, es decir, al trabajo psicológico o acompañamiento, pues en muchas ocasiones tenemos que utilizar recursos, ¿verdad? Para hacer estos diagnósticos o actividades o instrumentos que nos ayuden a identificar justamente que está desarrollando este trastorno, mm, ciertamente. Y bueno, también fíjate que hay varios adolescentes que pueden somatizar las emociones, ¿no? No lo verbalizo, pero lo puedo somatizar, justamente que no esté durmiendo, que tenga establecida una rutina, pero no esté siguiendo su rutina, ¿no? Que se esté durmiendo tarde, que se sienta letargado. Pues es importante mucho ir observando el comportamiento de nuestros hijos, bueno, de los adolescentes. claro. Y como le mencionabas, que tenga cierta frecuencia, es decir, por un día no vamos a pensar que es depresión. ¿A partir de cuánto tiempo que nos notemos a un adolescente o que el adolescente se identifica como que estos síntomas no se le quitan, podríamos empezar a pensar que es depresión? Pues mira, dependerá también del motivo, ¿no? Por Mm, ejemplo, sabemos que un duelo, cuando un adolescente pierde a un familiar, y te pongo el caso de una paciente adolescente que pierde a su papá, ya habían pasado año y medio y todavía seguía con pensamientos suicidas, con problemas en su alimentación, que no quería comer, etcétera. Entonces, por eso hago hincapié en que dependerá del motivo, porque un duelo relativamente dura de 6 meses a un año aproximadamente, ¿no? Pero si vemos que, por ejemplo, estos síntomas ya se han vuelto constante, perduran a través del mm, tiempo, estoy hablando, por ejemplo, específicamente del duelo que ya pasó el año y continúa, que son persistentes, pues yo te podría decir que inclusive hasta ya dependerá del motivo, te digo, ¿no? mm, Pero pues de 2, 3 meses ya es alarmante. ok. Oye, ¿y esto es frecuente? Es decir, ¿sucede con relativa frecuencia que un adolescente se deprima o la depresión en adolescentes se ve mucho en consulta o es algo que a lo mejor como papás de repente nuestra
idea adultocentrista, creemos que las cosas de adolescentes no son importantes y, ay, cuando yo tenía tu edad lo único que me encargaba era disfrutar de la vida, ay, Sí, ¿qué te vas a andar tú deprimiendo por sí, esas cosas, no? sí. ¿Pero sí se deprimen? Sí, fíjate que justamente los papás tienen estos pensamientos de que se le va a pasar, ¿no? Era una Ujú, etapa, yo pensé que se le iba a pasar, ¿no? O lo otro que yo he escuchado con frecuencia es, este, pues no tiene de qué preocuparse, o sea, ¿de qué se va a preocupar si tiene comida, si tiene, este, aquí tiene techo, ¿no? Pues no tiene preocupaciones de adulto, es lo que comúnmente comentan, ¿no? Sin embargo, bueno, dentro de los factores de riesgo de los adolescentes para poder generar este trastorno que es la depresión, ujú, pues muchas veces tiene que ver con la dinámica familiar, ¿no? Justo te decía con okey, la negligencia, con la poca atención, con la violencia intrafamiliar, con que los jóvenes estén en entornos pues de violencia, ¿no? El acoso escolar. Entonces, pues son una serie de factores que no, pues que el adolescente, propio de la crisis que está pasando por ser adolescente y todos los cambios que conlleva mm, espirituales, de autoestima, sociales, etcétera. Y segundo, pues todos estos factores de estrés, digámoslo así, que pueden propiciar a que él esté triste y constantemente y evolucione a una depresión. No sé si me expliqué en esta parte. sí, bastante bien. Marcial, ¿qué te parece si vamos a nuestro primer corte y seguimos cómo identificar y seguimos platicando cómo identificar la depresión en nuestros adolescentes y qué podemos ir haciendo? Ustedes no se despeguen, ya volvemos, manden sus preguntas. Tu salud mental es nuestra prioridad. ¿Sabes cómo funciona el Centro Simi de Salud Emocional y qué servicios brinda? En Simisae somos más de 100 psicólogos especialistas que estamos listos para brindarte orientación psicológica las 24 horas y los 365 días del año. Sabemos que para ti los medios electrónicos son importantes y es por eso que contamos con servicios como WhatsApp y Messenger, donde todos nuestros psicólogos están listos para atender a todas las personas que más necesitan de nuestro apoyo psicológico. También puedes contactarnos a través de nuestra línea telefónica en el 800-911-3232. Además, si lo prefieres, puedes escribirnos a nuestro correo electrónico. Claro que sí. En Simisae brindamos orientación psicológica gratuita para toda la comunidad hispanohablante. Agradecemos la confianza que has depositado en nosotros y te recordamos que todos nuestros servicios son confidenciales y gratuitos. Tu salud mental es nuestra prioridad. Bien, amigos, pues estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Marisol Montoya y ella nos está hablando sobre la depresión en la adolescencia. Ya nos habló de qué es la depresión, cuáles son los síntomas, ya nos comentó que así como lo sentimos los adultos, lo sienten los adolescentes y cuáles son estas señales de alarma que como padres debemos de tener en cuenta para identificar que nuestro hijo, nuestra hija está pasando por una posible depresión. Pero de repente también, Marisol, sucede que los adolescentes pueden ser muy engañosos o ocultan mucho las cosas, o de repente también, como lo comentabas, pues no estamos tan vinculados o tan cercanos, o el trabajo y demás. Y hemos visto también que la depresión puede tener como muchas máscaras, ¿no? A lo mejor puede alguien estar como muy enojado, pero en realidad está deprimido, o alguien puede hacia afuera estar como muy contento y de repente ya sucedió una tragedia, ¿no? ¿Cómo saber que no nos están ocultando y que pues esa a lo mejor alegría sí lo es y no es que solo está actuando? ¿Hay alguna forma? O también puede ser un mito, ¿no? Que se enmascara de esa forma. ¿Cómo poderlo ahí descubrir bien? Pues bueno, justo lo que comentábamos, es importante estar atentos al comportamiento, pero te decía, hay algunas conductas propias del adolescente, por ejemplo, la apatía, ¿no? Mm, O estos cambios de ánimo que los adolescentes presentan. Y sí, por esa misma situación, pues resulta difícil a veces diferenciar, ¿no? Entre si está deprimido o está, este, o por qué está
continuamente enojado. Los adolescentes no es tan sencillo que ellos puedan expresar ni gestionar sus emociones. Si en ocasión los adultos es complicado, pues para los adolescentes que están pasando por esta serie de cambios neurológicos, biológicos, fisiológicos, pues mucho menos, ¿no? Es un poco más complicado. Y ese es el trabajo, apoyarles a gestionar y a expresar las emociones, pero pues justamente por eso resulta difícil. Pero, por ejemplo, en el caso de la apatía, pues la apatía y la depresión son dos cosas diferentes, ¿no? Completamente diferentes. Puede ser que sea apático y que no le interese ni no esté motivado, por ejemplo, para ir a la escuela. Yo conocí a un adolescente que no le importaba bueno, más bien no le interesaba ir a la escuela, sus papás tenían negocios y él decía, yo para qué quiero estudiar, ¿no? A mí no me interesa estudiar, no tenía interés, no tenía buen rendimiento escolar, no le interesaba, pero se integraba bien con sus compañeros, pero no tenía Ok. justamente problemas en su alimentación, ¿no? Se alimentaba bien en el receso, era un chico que constantemente, pues estaba en interacción con los maestros también. Los maestros no reportaban alguna situación, por ejemplo, ahí de cambios de humor o que el chico que no tuviera, digamos, pues desconcentrado sí estaba porque no le interesaba la escuela, ¿no? Pero no, me refiero a su ánimo, ¿no? Que no estuviera como cabizbajo o aletargado, no lo reportaba. Ok. Entonces, pues justamente, ¿no? Puedo darme cuenta si no está comiendo bien, si su ciclo de sueño. Entonces, hacer diferencias, justamente también, por ejemplo, los adolescentes en esta búsqueda de autonomía e independencia, pues ya no quieren salir muchas veces con los papás, ¿no? Pero eso tampoco significa a la mejor que tenga anhedonía y que ya no Ah, quiera, simplemente que sus gustos, sus intereses, que se está identificando con otras cosas. Mientras que los niños, por ejemplo, necesitan jugar, es una etapa, es una actividad propia de la infancia, ¿no? Los adolescentes necesitan confrontar, ¿no? mm. Confrontar a la autoridad, por ejemplo. Entonces creo que es importante aprender justamente a diferenciar entre apatía, depresión, entre rebeldía que es propia de la adolescencia, que puede ser propia de la adolescencia, pero también darnos cuenta hasta qué punto, ¿no? O sea, si ya Claro. vemos que está todos los días irritable, que todos los días tiene conductas, pues sí, de molestia, etcétera, pues ya es preocupante. Entonces yo creo que insisto también en el tiempo, ¿no? La persistencia justamente de estos síntomas. Y diría que es como un conjunto de muchas cosas, ¿no? Dirían por ahí que una gaviota no hace verano, por a lo mejor una vez que no quiere ir con ustedes, o por unas vez que ande como cabizbajo, enojado, no podríamos pensar que es depresión, ¿no? A lo mejor ya es, como dices, la frecuencia, no solamente el que haya dejado de comer, sino el que ahora esté durmiendo mucho, el que también bajó el rendimiento escolar, el que a lo mejor sí salía con sus amigos y ahora no, como que varias cositas, ¿no? Pudieran ser como indicadores ahí que como papás podemos darnos cuenta, ¿no? Y Así lo es. que ayudaría a diferenciarse si es un proceso propio de la adolescencia, ¿no? Que ahorita que platicaba sobre estos cambios, recuerdo que decía un maestro que el mayor miedo de un niño era que lo dejaran solo un minuto, ¿no? Y el mayor miedo de un adolescente es que no le dejaran solo ni un minuto. Porque Sí, entre menos se parezcan a nosotros ya en la adolescencia, mucho mejor. Antes éramos sus superhéroes, ahora somos sus enemigos, pero bueno, parte del neurodesarrollo, ¿no? Oye, y bueno, vamos a suponer que el adolescente sí está deprimido y lo identificamos y coincide con los síntomas que ya nos describes, Marisol. ¿Qué debemos de hacer? Porque de repente también en consulta, en la línea, hemos escuchado muchos papás que es como de, pues ahí está la línea, escribe, o ahí está la línea, llama, ¿no? Pero ¿cómo actuar nosotros como padres para coadyuvar
a la depresión y no solamente mandarlos a la línea, a la terapia, como si fuéramos ojalateros de niños y de adolescentes. Sí, eso es muy común que pase, ¿no? Aquí le traigo a mi adolescente y como si con su garantía, ¿no? Sí. Y ahí me lo arregla, por favor. Eso es muy común. Pero bueno, si ya identificamos bueno, o sospechamos, ¿verdad? De que el adolescente tiene o está desarrollando este trastorno, pues sí, lo principal, como bien lo dices, es importante que los papás se involucren, ¿no? Buscar apoyo, involucrarse, pero buscar apoyo de un profesional de la salud mental, ¿no? Yo creo que el estigma en torno a la salud mental ha sido durante mucho tiempo una barrera muy significativa para aquellos que requieren apoyo, ¿no? Me ha tocado que inclusive, fíjate que a la línea llaman adolescentes y me dicen, bueno, en realidad yo vi este número y quise llamar porque pues mis papás no saben qué es un psicólogo, ¿no? O me dicen que eso pues no funciona, o sea, hablan desde el desconocimiento, ¿no? O desde la desinformación. Pero bueno, pues es importante que la familia lo mejor o lo idóneo es que la familia se involucre. También otra cosa es que ya de por sí la adolescencia es un desafío, ¿no? Entonces es justamente brindar amor y apoyo incondicional, es decir, acompañarle en este proceso de búsqueda de un profesional de la salud. Por ejemplo, me ha tocado que los adolescentes no quieren ir al psicólogo porque incluso lo ven como un castigo, ¿no? Se portaron mal en la escuela, lo mandan al Psicólogo. psicólogo y órale, como castigo, ¿no? Y hasta que no me traiga sus notas, hasta que no tenga algo que compruebe que fuiste, no regresas, ¿no? También me ha tocado en muchas ocasiones que pues a lo mejor no hacen un buen match con su psicólogo, ¿no? Y buscan, ¿no? Lo importante, siempre he dicho de la terapia psicológica es buscar respuestas hasta que las encuentres, ¿no? Si con un psicólogo a lo mejor no te sentiste cómodo, bueno, pues voy a probar con otro, ¿no? Pero en muchas ocasiones también tienen malas experiencias, justo a la línea llaman y dicen, es que ya tomé presencial, pero bueno, quiero buscar otra alternativa, ¿no? Y entonces, pues justamente por eso nos llaman. Pero pues es un desafío esta etapa, ¿no? Y justo lo que te decía es que la depresión pues puede ser incapacitante. Entonces lo importante es transmitirle al adolescente que estamos ahí para ellos. La participación de la familia pues ayuda mucho a un adolescente que está deprimido, porque el hecho de que la familia cambie algo, por pequeño que sea, una nueva estrategia de afrontamiento, eso puede ayudarle mucho. La paciente que comenté que había perdido a su papá, por ejemplo, pues no tenían el hábito, por ejemplo, de todas las noches poder comentarse, ¿no? De poder hablarse, no había comunicación. Y entonces, bueno, la familia hizo un cambio y todas las noches, en la hora de la merienda, también se daban un tiempo para poder hablar de cada uno de ellos, de cómo les había ido en el día. Y eso le vino bien al adolescente, ¿no? La comunicación y la convivencia cambió. Entonces, también es importante que este proceso pues esté acompañado holísticamente, ¿no? Claro. A cada persona nos funciona algo diferente. Yo, por ejemplo, a mí me funciona mucho escribirlo o cantarlo, o no sé, ¿no? A otra persona le puede funcionar mucho escribirlo. Había un adolescente, por ejemplo, que le funcionó grabarse y hablar de lo que de cómo se sentía, ¿no? Hablarlo. Entonces, a cada persona, pero a cada adolescente le funcionará algo diferente. Ejercicio, mejorar sus hábitos, que tenga una rutina. Es bien importante que los adolescentes tengan estructura, tengan una rutina. Y bueno, pues pasar tiempo de calidad en familia, ¿no? Podría ser una de las cosas que se podría hacer una vez que detectamos esto.
Ok, sí, pues finalmente, aunque estén en la adolescencia nuestros hijos, pues somos y seguiremos siendo la principal figura de apego y de apoyo emocional para ellos, aunque en apariencia prefieran más a los amigos o su novia, su novia, pues finalmente, pues nosotros somos su base y su refugio seguro. Marisol, ¿qué te parece si vamos a nuestro segundo corte? Y ahora nos hablas también, yo sé que cada caso es su mejor explicación, pero nos hablas un poquito de lo que pudiera ir haciendo un adolescente que ya identificó que sí está deprimido, alguna estrategia general para algún adolescente que nos esté viendo que le pudiera ayudar a ir saliendo de alguna situación que esté viviendo y que le esté causando depresión. Entonces, amigos, no se despeguen, ya volvemos. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad. Bien, amigos, pues ya estamos de regreso, seguimos conversando con la psicóloga Marisol Montoya. Ya nos está hablando sobre depresión en la adolescencia, ya nos hablaba un poquito sobre qué podemos hacer nosotros como papás si identificamos con nuestro hijo o nuestra hija está deprimida y no son conductas propias de la edad, que ya también Marisol nos ayudó a diferenciar un poquito sobre cómo identificar estos síntomas de a lo mejor la apatía, el rechazo y cosas propias de la edad que de repente decían los papás de antes, ¿no? De la edad de la punzada. Eh, pero ¿qué hacer? ¿Qué puede hacer ya un adolescente? Como lo mencionabas, ¿no? Hay muchos adolescentes que a lo mejor no tienen esta oportunidad de tener un acercamiento con sus padres, o no son de mucho de este tema, o por desconocimiento no saben de a lo mejor que los psicólogos, o dudan de la efectividad de la terapia, o por sus experiencias pasadas, ¿no? De yo viví peor que tú y mira, no estoy traumado, o es un lujo deprimirse, en fin, ¿no? Por múltiples ideas, pero el chico, la chica lo necesita y resulta que sí llamó a la línea o sí buscó la atención por sus propios recursos. ¿Qué sugerencias generales podrías decirle o darle a algún adolescente que pudiera estarnos viendo que se identifique que está en un proceso de depresión? Claro, pues fíjate que, como decía al principio, cada emoción que nosotros tenemos da un mensaje importante. Y la tristeza, por ejemplo, el mensaje es: necesito compañía. Cuando nosotros nos sentimos tristes, una de las cosas que peor podemos hacer es aislarnos, ¿verdad? Porque, bueno, en términos coloquiales necesitamos ese apapachito, ¿no? Ese acompañamiento. Entonces, una de las cosas que yo les puedo sugerir, siempre les pregunto esto, ¿no? ¿Tienes un grupo con el que puedas hacer ejercicio? ¿Tienes un grupo con el que puedas compartir algo intelectual? ¿Tienes un grupo con el que puedas irte de punchis punchis, ¿no? De fiesta. ¿Tienes un grupo con el que puedas, no sé, irte de campamento, irte de aventura? Porque mientras más redes de apoyo sólidas tengamos, mejor. Y redes de apoyo de calidad,
¿no? Porque puedo tener muchos amigos y me pueden invitar a hacer cosas que no son sanas para mi bienestar, ¿no? O me pueden poner en riesgo. Entonces es importante, pues, contar con una red de apoyo sólida. Por ejemplo, un ejemplo de ello es que en COVID, ¿no? Cuando fue la pandemia, pues teníamos que estar en casa, decían quédate en casa y entonces pues los chicos, por ejemplo, los adolescentes no podían salir, ¿no? Una de las cosas, de acuerdo a las estadísticas, que más les pegó a los adolescentes, pues fue esta parte de no ver a sus amiguitos, ¿no? De no estar con sus compañeros, justo por lo que decías, que bueno, pues ya no quiero estar con papá, ahora quiero estar más con los amigos y con la novia, ¿no? Y fue una de las cosas que pudo desencadenar las estadísticas de los adolescentes, bueno, que pudo incrementar, que incrementó, mejor dicho, la estadística de depresión en adolescentes, ¿no? Hablando de estadísticas, pues el suicidio, según la Organización Mundial de la Salud, es la tercera causa de muerte en los adolescentes, ¿no? Y bueno, las mujeres son más propensas a generar este trastorno. Sin embargo, los hombres son los que más se suicidan. Culturalmente creo que a las mujeres se nos da más el permiso de poder expresarnos, ¿no? Y los hombres tienen que ser más reservados, ¿no? Tienen que ser el fuerte, ¿no? La parte, digamos, masculina, por así decirlo. Entonces, pues una de las cosas que yo les sugiero es crear redes de apoyo sólidas, ¿no? A mí me encanta, por ejemplo, trabajar algo que se llama la casita de la resiliencia, que es metafórico, porque fíjate que hay factores de riesgo y hay factores de protección. Cuando los factores de riesgos, los factores de riesgo están en constante lucha, justo lo que decías, a lo mejor no me llevo bien con mis papás, ¿no? Tengo una mala dinámica familiar, no me está yendo bien en la escuela, etcétera. Puedo yo generar nuevas redes de apoyo, ¿no? Pero justo esta metáfora habla de eso, que tenemos que comenzar a realizar, pues, pasitos pequeños. Siempre les digo, pasos pequeños. Por ejemplo, ocuparnos de nuestras necesidades básicas, ¿no? Segundo, pues las redes de apoyo que son importantes. Tercero, pues generar, cuando nosotros, que se puedan, por ejemplo, involucrar también en realizar nuevas actividades, ¿no? Porque cuando nosotros comenzamos a realizar nuevas actividades, cuando nos interesamos por algo nuevo, aprendemos y eso nos da recursos como personas, que ante una situación difícil que yo estoy viviendo, pues pongo en juego esas habilidades que estoy adquiriendo, ¿no? Entonces, eso sería, por ejemplo, se me viene a la mente el caso de un chico que acaba de fallecer su papá, pero él justamente tomó clases de piano. Como la familia tuvo una dinámica completamente diferente en la parte económica, el papá era el sostén, pues ahora él se convirtió en maestro, ¿no? Maestro de piano. Es decir, nuevas experiencias que te puedan dar nuevos recursos para hacer a lo que estás viviendo, ¿no? Otra de las cosas, bueno, ya de por sí los adolescentes, pues, tienen temas de autoestima, ¿verdad? De autoconcepto, de autovaloración propios de la adolescencia, ¿cierto? Pero, pues es importante a lo mejor poder trabajar también en la parte de su autoestima. Una de las cosas que siempre les sugiero también, pues es que encuentren una actividad, ¿no? Una actividad física que les guste, porque cuando nosotros hacemos ejercicio generamos endorfinas, entre otras cosas como la serotonina, dopamina, que eso nos ayuda a sentirnos bien. Por ejemplo, las endorfinas tienen que ver con el placer, ¿no? Si algo te duele y tú generas endorfinas, pues eso disminuye el dolor. Entonces, hacer ejercicio también es muy saludable, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo,
trabajar. Fíjate que inclusive tengo aquí algo que yo trabajo con ellos, porque bueno, lo que comentaba en otra ocasión es que pues con los adolescentes de pronto se tiene que hacer más que de decir, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo siempre se los doy o siempre se los explico, ¿no? Por ejemplo, cuando llaman, Ah, ah, es un mapa de los sueños, ¿no? ah, Entonces aquí van escribiendo, pues se van poniendo objetivos, qué sería lo más difícil, qué sería lo más fácil, ¿no? Este, algún sueño, cuál es su motivación, ¿no? Las personas que te inspiran, etcétera. Porque justamente en esta parte de que se van identificando, ¿verdad? Con modelos, en muchas ocasiones no lo hacen con alguien de su familia, lo hacen claro. externamente, ¿no? Entonces es importante que encuentren buenos modelos también. Dígase un maestro, dígase alguien que ha destacado en las finanzas, no lo sé, pero bueno, son algunas de las cosas que yo les podría sugerir, ¿no? Que Súper pudieran. interesante. Oye, Marisol, ¿dónde pueden conseguir ese mapa de los sueños? Pues que nos llamen, nos manden un correíto y con gusto pues se lo podemos hacer llegar vía correo electrónico. Vale, entonces ahí escríbanos y le hacemos llegar el correo a Marisol para que se los envíe. Oye, hablabas de algo bien importante al inicio de estos factores de protección o que puede ser un adolescente, y es el riesgo suicida. Tenemos que sí o sí tocarlo porque estamos hablando de una realidad y que muchos adolescentes pueden caer en hacerse daño. Ya lo explicabas en el ejemplo de hacerse daño. ¿Cómo identificar que hay un riesgo suicida en mi adolescente que está deprimido? Y por ahí también tenemos muchas ideas en el imaginario social, ¿no? De que el que lo dice es porque no lo hace, el que lo quiere hacer lo hace. ¿Cómo realmente atajar esta situación? Sí, es verdad, tenemos ese mito de que quien se quiere morir no lo dice, lo hace, ¿no? Y es Ujú. mentira. 8 de cada 10 adolescentes han expresado estas intenciones. Entonces, si ya lo dijo, es un dato alarmante, ¿no? Bueno, en mi experiencia, fíjate que en los adolescentes en muchas ocasiones lo manifiestan realizando pues actos de despedida o lo verbalizan o lo escriben, ¿no? Por ejemplo, podemos estar pendiente de las redes sociales, porque ahí Ok. pueden estar escribiendo Ujú. o estar compartiendo cosas relacionadas con la muerte, ¿no? Tenía una paciente que justamente su mamá se dio cuenta porque la chica empezó a escribir estados en WhatsApp muy melancólicos y de repente comenzaba a escribir que pues las cosas a lo mejor estuvieran mejor sin ella y cosas muy tristes y entonces para la mamá pues eso fue muy alarmante, ¿no? Entonces, creo que es importante que podamos, pues, estar atentos a justo a lo que escriben, a lo que dicen, con qué se están identificando, ¿verdad? También en esta parte de identificación de grupos, ¿no? Pueden estar relacionándose con personas justamente Mm. con estos comportamientos depresivos, ¿no? Que también era el caso de esta chica. Entonces, sí es importante y bueno, por supuesto también que si nosotros ya estamos detectando, si nosotros ya podemos darnos cuenta que algo no está bien, pues sí, pedir refuerzos, justo lo que Ok. insisto, ¿no? En un apoyo profesional que nos pueda ayudar a diagnosticar. Bien. Ahí sí o sí es la atención psicológica. Sí, es correcto, porque fíjate que a veces como papás y con estas conductas de pronto desafiantes de no quiero ir al psicólogo, ¿verdad? De Ujú. no voy a ir al psicólogo, pues no es negociable. Hay veces en las que ya no es negociable cuando que, pues yo diría que desde el primer momento que justo estoy empezando a notar estas señales de alarma, pero igual que se está empeorando, ¿no? Y que sobre todo que en que ya me estoy dando cuenta que se está empeorando, pero que además está impactando en otras áreas del adolescente, ¿no? Ujú. Por ejemplo, justo que ya no está yendo a la escuela, que ya no quiere ir a la escuela, que ya no quiere ver a sus amigos,
todo lo que ya comentamos, ¿no? Pero ya está afectando en varias áreas de la vida del adolescente y también cuando ya se ve comprometida su integridad física, ¿no? Que nosotros nos percatamos que, por ejemplo, ya hay autolesiones o que inclusive ya ha habido intentos, ¿no? De suicidio. Oye, Marcel, la pregunta del millón. ¿Se puede prevenir que un adolescente se deprima o es inevitable que alguna vez pasemos por una depresión, pero lo importante es tener recursos? Sí, pues mira, no todos los adolescentes se deprimen, ¿no? Ok. Eso es importante decirlo. O sea, la adolescencia no tiene que estar identificada con la depresión, pero sí se puede prevenir, justamente hablando de esta parte de los factores de protección, ¿no? Yo siempre les sugiero que como familia justo puedan vincularte con tu hijo adolescente, ¿no? Vincúlate con tus hijos. Hay un video que me gusta mucho que está en YouTube, no recuerdo ahorita el nombre, pero a grosso modo es de una familia que cada quien está en lo suyo, ¿no? La mamá está cocinando, el papá está sentado en la sala viendo fútbol, el hijo está en el cuarto, en su recámara jugando videojuegos, ¿no? Y la hija está en un cuarto, chateando con el novio y entonces la chica quiere expresarle al novio que está embarazada, ¿no? Justo uno también de los factores de riesgo que es el embarazo a temprana edad, pero le quiere expresar que justamente está embarazada y era un adolescente, ¿no? Entonces, cada quien está en su rollo, por así decirlo, y de repente se va la luz, ¿no? Y entonces todos comienzan a ir a la sala, ¿no? A ver qué pasó, por qué se fue la luz o qué pasó. Y entonces justamente cuando llegan a la sala, la mamá va a la cocina, prende una veladora y entonces empiezan a hablar entre ellos, ¿no? Empiezan a notar que viven en familia y entonces empiezan incluso ya hasta a jugar porque la oscuridad y la luz de la vela pues hacían figuras y se empiezan a reír y todo y empiezan a platicar. Y entonces la chica de repente yo creo que se siente en confianza y está a punto de verbalizar justo por lo que estaba pasando, porque la chica la estaba pasando mal por esta situación, y llega la luz. Llega la luz, se prende la televisión, nuevamente el papá se va a ver su fútbol, la mamá está cocinando, el hijo y cada quien regresa a lo suyo, ¿no? Entonces, pues creo que es importante, justamente hablando de esta prevención, la vinculación con nuestros hijos, ¿no? Es decir, a lo mejor puedes elegir juegos de mesa y los fines de semana jugar, ¿no? Ayudarle a encontrar sus fortalezas también. Yo conocía, por ejemplo, te comparto uno de mis primos, pues era bueno como para el negocio, ¿no? Y su mamá lo acompaña, va y lo acompaña a comprar sus insumos para poner su negocio y juntos entonces arman ese proyecto. Ver películas juntos con tus hijos, salir al teatro, al cine, a realizar algún deporte en familia, acompañarlo justo en sus aficiones, preguntarle qué le gusta, qué quiere hacer, qué deporte quiere elegir, no sé. Entonces, pues creo que eso podría compartir en cuanto a la prevención, ¿no? Claro. O sea, poder vincularte más con tus hijos, darles esa atención, cuestionarte también tu estilo de crianza, ¿no? Porque, por ejemplo, hay papás que son tan estrictos con los hijos que de repente los hijos empiezan a desarrollar esta parte de la autocrítica, ¿no? Constante. Entonces, la autocrítica, pues puede llevarte a no sentirte satisfecho con lo que haces y, por supuesto, también a sentirte triste y deprimido, ¿no? Claro. Y sin la posibilidad de acudir a un papá o una mamá, porque justo eso es algo de lo que pudiera estar sucediendo. ¿Qué te parece, Marcel, si vamos rápidamente a los saludos y las preguntas? Guadalupe nos manda saludos, psicóloga también. DGCBMA, gracias por el programa. Pluma de Quetzal, gracias por el tema. Eduardo, excelente tema. Saludos a ambos especialistas.
Amelia nos dice, qué padre, ¿cómo diferenciar la depresión con otros trastornos como el TLP o que sea solo características de la adolescencia? Bueno, pues ya lo respondiste desde el primer bloque. A Vero Correa que nos manda saludos, a Sol, gracias por este valioso tema. Qué importante hacer la diferencia entre depresión y tristeza profunda, ya que actualmente el término y depresión se generaliza a muchos estados que no lo son, eso lo platicamos. Van a hacer la medicina, también buen tema. Blanquis Pérez, gracias. Blanquis, por siempre seguirnos. Ageo, saludos. Maris, Sky, mi mamá decía eso antes, en mi época no conocíamos o no existía que era eso de la depresión, ¿no? Yolanda, gracias por compartir, excelente tema. Lluvia, excelente tema, saludos a ambos. Gracias, Lluvia. Verónica, saludos. Berenice, saludos. Lili también nos manda un saludo. Shanat nos cuenta una situación que tuvo aquí en la línea. Shanat, puedes llamar a Simitel y ahí te aseguro que le dan seguimiento, me consta. Entonces llama, es el 800-911-6666. Solo escucha el menú y danos tus sugerencias. Con gusto se le da el seguimiento, me consta. Sonia, excelente trabajo, psicóloga Marisol. También Sonia, excelente trabajo, psicóloga Marisol. Edgar, extraordinario tema y extraordinarios psicólogos. Y Ama, saludos, nos manda saludos. Marisol, pues te digo que el tiempo se nos va siempre rapidísimo. A manera de conclusión, ¿qué le podrías dejar a los papás y a los adolescentes? ¿Qué te parece si dividimos una conclusión en dos, tanto para chicos, chicas y para papás? Claro que sí. Pues bueno, a los papás, ¿no? Justamente que puedan trabajar, pues en sí mismos, ¿no? Yo insisto mucho en esta parte de la vinculación con los hijos, emocional, con la escucha, con dedicarles el tiempo, ¿no? No basta solo con, te compartía que pues este chico, su problema no era económico, ¿no? Por el chico que pasaban hasta las 6, 7, pero no tenía esa atención, ¿no? Y a veces justamente dedicarles un tiempo, por pequeño que sea, y hacer cambios en tu dinámica familiar también, por pequeño que sea, genera un gran impacto, ¿no? En los adolescentes. También sé que es una etapa complicada. En muchas ocasiones los papás llegan y nos comentan, ¿no? Es que mi hijo está muy rebelde, ¿no? Es que no sé qué hacer, ya están bien desesperados. Pero justamente el hecho de que a lo mejor tú le insistas en ir al psicólogo, le acompañes, le cuestiones, justo lo que decía hace ratito, a veces los adolescentes no quieren ir al psicólogo, ¿no? Pero hay que conocer los motivos por los cuales no quiere ir al psicólogo, ¿no? Oye, perdón que te interrumpa, Marcelo, porque justo Ama nos pregunta, ¿cómo hacer que a alguien le interese hablar a la línea? Y es de lo que está cayendo como anillo al dedo, lo que estás diciendo, porque creo que también muchos papás refieren esto, es que ya le dije que vaya y no quiere. Sí, justamente, pues es importante que conozcamos los motivos por los cuales el adolescente no, o las personas no quieran ir. Bueno, primero el estigma, ¿no? Tanto de adultos a adolescentes, pero hablando propiamente de los adolescentes, pues es justamente indagar, ¿no? Te decía, lo ven como un castigo porque pues al psicólogo solo van los que están loquitos, ¿no? Así me han dicho, porque inclusive también a veces pueden pensar que no es confidencial. A mí me han llegado a Okay. preguntar y me dicen, pero si te lo digo, me va a regañar mi mamá o me va a regañar mi papá o mi tutor o con quien esté a cargo, ¿no? Porque quizá ya fue al psicólogo y no le gustó de primer momento, no encontró esa alianza a lo mejor con el psicólogo, ¿no? Es decir, indagar. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer, pues, es preguntar, ¿no? O intuir a ver por qué no le habrá gustado, pero bueno, yo creo que también cuando los chicos, hablando específicamente de los adolescentes, no quieren ir al psicólogo, pues son los papás los que tienen que tomar el control de la situación, ¿no? Es decir, fortalecer a los padres de familia para que justamente podamos trabajar con los adolescentes, que bueno, pues en muchas ocasiones, tanto con los niños, con los adolescentes, pues el trabajo tiene que ver más con los papás, ¿no? Bueno, con su familia en sí, con su dinámica. Pero bueno, creo que eso es importante comentarlo.
Y para los adolescentes que pudieran estarnos viendo. Para los adolescentes, que sean como un filtro, que sean también como una esponja. Siempre les digo que sean como una esponja, por ejemplo, que puedan aprender cosas nuevas, que puedan tener amigos, que puedan meterse a clases de música, pues sí, justamente eso, ¿no? Que no están solos, Okay. que siempre habrá alguien que los pueda escuchar, que la adolescencia es una etapa y toda etapa tiene un inicio y tiene un fin. Así que esto no va a ser para siempre, todos estos cambios que están teniendo, físicos, emocionales, pues no son para siempre, ¿no? Son una etapa. Que nos pueden considerar como una red de apoyo, por supuesto, y pues eso, justamente. Muy bien. Y bueno, finalmente, Wenz, muchas gracias por compartir. Sí, Quintana, gracias por el tema, muy interesante. Pues también muchas gracias a ti, Marisol, por haber estado en el programa de hoy. Estoy seguro que muchos de nuestros siminautas que tienen hijos adolescentes tendrían un poquito más de luz y claridad para qué hacer en esas situaciones. Y si ya están pasando por una situación así, ojalá que no, pues también saber de qué manera actuar. Muchísimas gracias, Marisol. No, al contrario, muchas gracias a ti por el espacio. Saludos a Y todos. gracias a ustedes también por habernos acompañado. Recuerden que todos los martes y todos los jueves tenemos SimiChat. El próximo jueves se estará hablando sobre crianza con niños con espectro autista. Estará el psicólogo Armando, quien hablará también de ese interesante tema. Y pues bueno, agradecerles por habernos acompañado a lo largo del programa de hoy. Ojalá que lo mucho o lo poco que se lleve a su casa haga una diferencia en sus vidas, puedan utilizarlo para sí mismos o compartir con alguien más si les es de utilidad a otras personas. Y recuerden, como dice nuestro presidente fundador, Víctor González, doctor Simi, ser feliz sí se puede. Gracias, Marisol. Gracias, Pedro. Gracias a todos. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Hola, te platicaré sobre la violencia de género, cómo identificarla y cómo ayudar a alguien que la sufre. La violencia de género es un problema a nivel mundial que afecta a todas las mujeres. No estás sola. Identificar la violencia de género puede ser difícil. Sin embargo, hay algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a identificarla. Algunas de estas señales de alerta pueden incluir el amenazar, controlar o humillar a la pareja. Forzar a la pareja a tener relaciones sexuales, controlar sus ingresos o que no trabaje y algunas lesiones que pueden ser físicas. Si conoces a alguien que está viviendo algún tipo de violencia, hay algunas cosas que puedes hacer para ayudarle. Algunas sugerencias son: no criticar, no juzgar lo que está viviendo, escucharle y formar parte de su red de apoyo. Recuerda que una persona que vive violencia de género no es responsable de lo que está viviendo. Te mostraré cómo hacer la señal de ayuda silenciosa y cómo identificarla. Es una señal simple que se realiza solamente con una mano y avisa que estás en peligro. En Simisae contamos con la línea morada, especializada en violencia de género. Si conoces a alguien que esté viviendo violencia de género o te identificas con ella, te invito a que te comuniques al 800-911-3232, opción número 8. No estás sola. Tu salud mental es nuestra prioridad.